Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y el mundo, y muy especialmente a quienes nos ven en el Caribe, que ya hemos venido captando una buena audiencia en esta región del planeta, zona de paz, zona de verdadera democracia, en donde las organizaciones populares, en lo que llama el doctor Álvaro García Linera, esta hermosa obra que compiló Emir Sader, Ricardo Forster y otros intelectuales de América Latina y el mundo. Yo no sé si podemos ponchar aquí desde cerca, Las vías abiertas de América Latina. Una obra realizada como una especie de continuidad a esa famosa obra de Eduardo Galeano de Las venas abiertas de América Latina. Tremendo análisis, ya vamos a estar conversando sobre este libro en nuestro programa de hoy, Cultivando Patria, la década virtuosa de América Latina. Y en la década virtuosa destaca aquí incluso el propio Linera en su artículo de este libro, el tema de la economía. Ya vamos a estar haciendo algunos comentarios sobre ello. Estamos en la frontera entre los municipios Libertador y Valencia, en el estado Carabobo, la heroica Carabobo, el estado heroico de Venezuela donde nació la patria, entre las parroquias Tocuyito y Miguel Peña, en la hacienda San Pablo La Honda, una extraordinaria experiencia socioproductiva, ganadera, avícola, agrícola, vegetal, apícola. Hay apicultura también en poca escala, pero un sistema productivo bastante integrado que vamos a estar viéndolo hoy de manera detallada con el señor Carlos González, quien es el responsable, él y la familia. Esta es una empresa familiar, los hermanos, las hermanas, las esposas, los esposos, las hijas, los hijos, toda la familia integrada llevando adelante esta gran experiencia. Bueno, y esta semana, como arrancó el año arrancó en ofensiva. De nuestra parte, el compañero presidente Nicolás Maduro, bueno, lanzó al inicio del año un conjunto de medidas antineoliberales, como va destacando también Linera acá en este libro, en la época post-neoliberal, una tremenda experiencia en la construcción de un nuevo modelo económico. Y el presidente Maduro no solo lanzó medidas para la protección de nuestro pueblo, para la protección de nuestros trabajadores, sino que también realizó un encuentro con los sectores más representativos de la economía del país, tanto del sector primario, la agricultura, la acuicultura, la agricultura urbana, pero también con la agroindustria, con los sectores de las industrias básicas, medianas, grandes, pesadas, las telecomunicaciones, los 15 motores de la economía. El presidente Maduro arrancó con el acelerador a fondo, allí para dedicarse, concentrarse al tema económico, y ha diseñado una estrategia organizativa y operativa en la ofensiva, bueno, que obedece a la coyuntura, pues. Obedece a la coyuntura un poco también siguiendo los lineamientos de ese genio de la estrategia militar Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. Ya habíamos hablado del libro El arte de la guerra de Nicolás Maquiavelo, que es una extraordinaria obra también. Bueno, el histórico y eterno manual de consulta de todo político y sobre todo de todo estratega militar, El arte de la guerra de Sun Tzu, del cual vamos a estar hablando también en el día de hoy. Y en esa ofensiva económica, como lo ha venido señalando el presidente Maduro y en coherencia con lo que ha venido diciendo, la agricultura, la agroindustria, el motor agroalimentario, la gran misión abastecimiento soberano, que ahora viene en una ofensiva redimensionada, conjugando todos los factores, tanto los productivos como los de servicios, como los de seguridad, que son parte también de ese concepto mágico que la Constitución de la República Bolivariana plasmó en su texto de la defensa integral. Así que arranca la ofensiva económica
de parte nuestra con planteamientos bien claros y algunas medidas que ya el presidente Maduro tomó en relación al tratamiento del tema económico en la frontera y del tema de la seguridad en la frontera, que ya está dando sus primeros frutos y con toda seguridad pronto va a anunciar nuevas medidas que le van a colocar un cohete, un propulsor a la economía y a esos 15 motores. Por otra parte también, en el marco de esa ofensiva, una ofensiva que es integral, multifactorial, multisectorial, inició ayer, sábado, el gran despliegue cívico-militar, la gran acción cívico-militar en el marco del afianzamiento y fortalecimiento de la nueva doctrina de defensa integral del país en el plan Zamora 200, Zamora 200, un plan diseñado precisamente para darle organicidad a todo lo que el texto constitucional plantea en materia de defensa y seguridad de la patria. Una nueva doctrina, una nueva doctrina, una nueva forma de empleo adecuada a los tiempos modernos, adecuada a lo que es la guerra moderna, una guerra que ahora tiene distintas variantes, una guerra que ahora define de manera imprecisa el territorio del conflicto. Ahora el territorio es todo el espacio, incluyendo el espacio interior, nuestra mente. Y allí está operando esa guerra, por aquí, Manuelito. Está operando esa guerra en el tratamiento, en el desmoronamiento de la condición humana, Acá, Manuel, si podemos enfocar acá donde está el subrayado, aquí, ¿verdad? Donde está el subrayado. Hay 7 grandes elementos que, de acuerdo a algunos autores, definen la condición humana. Uno de ellos, la dimensión ética, que tiene que ver con toda aquella estructura de valores que el ser humano forma en su cotidianidad, en su labor, en su acción, en su trabajo, en su accionar, en su interactuar con la sociedad, el enraizamiento vinculado a la cultura, el aprendizaje, el conocimiento y el ser como tal, el individuo como individuo, indiviso y el individuo como ser colectivo. En estos elementos sustantivos de la condición humana, más allá de los vinculados al tema del espacio, de la espacialidad y de la temporalidad, del pasado y del futuro, son elementos que nos están definiendo como seres humanos individuales y colectivos. Ahí está focalizando la guerra, el combate, el adversario, el enemigo. Y eso lo hemos venido nosotros también tratando sobre la base de la antiguerra, la no guerra, planteando una dialéctica extraña, para usar una frase de Ludovico Silva, en este maravilloso libro que quedan pocos, que me acaba de regalar mi amigo Juan Ramón Guzmán, La identificación americana con la Europa segunda. Ustedes se acuerdan de El laberinto de los 3 minotauros, del doctor Briceño Guerrero, en donde habla de la Europa segunda como uno de los minotauros. Bueno, aquí está la crítica que habíamos reseñado en esa oportunidad, que le hace Ludovico de una manera elegantísima, profunda, en su sabiduría. Pues yo creo que tanto Ludovico como Briceño Guerrero, sin ánimo de ser pedante, son los 2 más grandes filósofos de América Latina y el Caribe en el siglo XIX y en el siglo XX. Perdón, en el siglo XX y en el siglo XXI. Extraordinarios pensadores con una visión marxista de la vida, ya vamos a estar hablando también un poquito de ello, pero decía que en esa ofensiva nuestra, una ofensiva por la paz, por la seguridad, por la integridad del ser humano en todas sus dimensiones, por la integridad de la patria, por la integridad de la territorialidad, Plan Zamora antiimperialista. Y están desplegados desde ayer, sábado, en todo el territorio, abordando todos los espacios, el espacio socioproductivo, la territorialidad, el espacio cultural, el espacio mediático, el espacio organizativo, es decir, el individuo como individuo y el individuo como colectivo. Cada quien con un lugar, con un territorio y cada quien con una herramienta, con un medio para combatir esa guerra perversa al cual nos quieren someter. Bueno,
Y como la guerra no es de uno solo, el conflicto es de varios actores, también los actores que se oponen a nuestro proyecto lanzaron una ofensiva un tanto extraña, que obedece también, extraña en el sentido de que con planteamientos que rayan, entre comillas, en la irracionalidad, pero que tienen que ver con una coherencia en las acciones que han venido haciendo desde hace 17 años, que no es otra cosa que la provocación a la violencia, la provocación a la violencia. Esos son los dos elementos del conflicto. Mientras un sector, nuestro sector, este sector productivo, social, político, está trabajando de manera decidida para la producción, para el desarrollo de la economía, para el fortalecimiento de la cultura, para el fortalecimiento del bienestar y la integridad del pueblo y del ser humano como individuo y como colectivo, el otro sector hace lo contrario, lo contrario. De verdad que yo creo que es vital, yo no sé cómo pudiéramos hacer para ver la posibilidad de reproducir esta obra, para ver los análisis que en ella hacen, entre otros, Emil Sader, gran pensador, profesor de allá de la hermana República Brasileña, Álvaro García Linera, como sabemos, vicepresidente de Bolivia, Ricardo Forester, entre otros. Aquí está Alberto Serrano Montilla, también que hace una reflexión sobre el proyecto venezolano, Constanza Moreira, que habla sobre los proyectos de izquierda en América Latina, Uruguaya, René Ramírez y Juan Guijarro, Manuel Canelas, entre otros. Tremendo análisis de los logros que han alcanzado los gobiernos progresistas y la izquierda organizada en el continente americano, pero también de las grandes amenazas que ahora en esta ofensiva que la derecha continental y mundial viene haciendo con la idea de retomar, de intentar retomar ese mito que ellos crearon de la invencibilidad, o sea, de lo invencible, pues, del neoliberalismo. Crearon aquella figura inmortal de este esquema de gobierno perverso, lo soportaron en componentes teóricos como el que intentó este fariseo de Francis Fukuyama en su obra burda de El fin de la historia. Bueno, resulta que América Latina le dio una lección y le demostró lo nefasto y lo equivocado que estaba esa tesis con una especie de experiencia que no podemos llamar socialista, ¿no? Que Linera la define como la etapa post-neoliberal, una etapa post-neoliberal que pretende la construcción de un socialismo de la actualidad, socialismo que considere aquellos elementos que Lenin se planteó cuando lanzó la nueva etapa de la economía, la famosa NEP, la nueva política económica, en aquel momento en que la Rusia, la Unión Soviética naciente, vivía conflictos aterradores. Bueno, en esas circunstancias, pues, vamos a estar nosotros trabajando y por eso ahora el presidente ha definido dos grandes equipos. Un equipo económico, que él prácticamente ha asumido el liderazgo de manera directa, y un equipo de defensa de la paz y la tranquilidad, en donde está el compañero vicepresidente Tarek El Aissami, que también vino con las pilas a millón recargadas, y un equipo de compañeros, en su mayoría, en su totalidad, expertos en seguridad y defensa integral, no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista político también. Es decir, que tenemos ahí, como quien dice, dos grandes misiles, pues, en este gran aeroplano que se llama Venezuela Bolivariana, para la defensa y el avance decidido, como en efecto así va a ser, y vamos a estar viendo el día de hoy, del despegue de la nueva economía de la revolución bolivariana, cultivando patria.